Bueno, muy buenos días desde Takayama, aquí en el Japón. Es otro día de lluvia. Ayer llegamos y eran lluvias torrenciales, se había inundado toda la ciudad y hoy sigue lloviendo, pero vamos a salir de todas maneras. Vamos a ir a almorzar y vamos a comer algo que se llama Sansai Ryori, que vendría a ser plantas, hojitas, flores, raíces que son comestibles, así que hojitas chiquitas. Y sí, se supone que esta es una comida vegetariana. Creo que hemos encontrado un restaurante que se especializa en este tipo de comida, así que ahí vamos. Rumbo a comer. Ok, entonces aquí estamos sentados en una mesita, en el piso, tenemos cojines, Samuel está mirando el menú. Sí. Dos vegetarianos. Ya. Uno. Ya. Dos platos. Ya. Sí. El menú está completamente en japonés, así que no estamos muy seguros de lo que estamos pidiendo. Vamos a ver. Y miren este lugar. Wow. Bueno, la comida ha llegado y miren toda esta variedad. La verdad que yo solo reconozco como 5 cosas en estos platos. El resto es un misterio, no sé qué voy a estar comiendo, pero es una linda presentación. Todo se ve súper rico, sí. Así que vamos probando, vamos comenzando. Ok, entonces primero vamos a probar este tofu. Es un tofu súper suave, le llaman silken tofu, que vendría a ser tofu seda. Sí. Y viene con un poquito de jengibre encima. Eso está bien rico. Sí. Se te derrite en la boca. Esto es algo que estamos comiendo bastante seguido cuando pedíamos un desayuno japonés. Esto suele venir con arroz, sopa miso y pescado. Así que esto lo reconozco. En este platito, tenemos estos palitos verdes. Algún tipo de verdura que yo no reconozco. Más palitos acá. No sé, será un hongo, una planta. Parecido a este otro verde, pero un poquito más suave, más jugoso. Acá. Dulce, pero simultáneamente un poquito amargo. Esto tiene que ser algún tipo de jengibre. Acá. De nuevo, no tengo la menor idea. ¿Qué estamos probando? Es un misterio. Es un gran misterio. Okay, vamos a dar una vuelta por este plato. Esto parece ser tofu. Y tenemos unas cuantas variedades. Eso es medio esponjoso. Dulce. Se parece como a la piel del tofu que estábamos comiendo en Nikko, Yuba. Está bien rico. De nuevo, otro tipo de tofu, pero este tiene más agua. El contenido de agua es un poco más alto. Y aquí más tofu con unas semillitas de sésamo, semillitas negras. Es un poquito dulce y hasta parece tener zanahoria. Ok. Y este, de nuevo, otro tipo de tofu. Es medio esponjoso, pero más seco y ha absorbido bastante líquido. Así que está interesante. Esto me parece que es bambú. Una papa, eso sí sé lo que es. Definitivamente una papa. Eso sí lo reconozco. A ver. Esta cosa negra, tampoco sé lo que es. Es un poquito picante y medio como que te hace cosquilla en la boca. Crea una sensación medio rara en la lengua. Es medio raro. Nuevamente, no tengo la menor idea qué estoy comiendo. Y esto es un espárrago. Esto sí es fácil. Un espárrago blanco. O puede que sea bambú. En fin, continuemos. Tengo un bol con arroz blanco.
Y acá tengo un caldo con hojitas de perejil, parece, y unos honguitos chiquititos. Todo está muy rico. Una linda comida vegetariana, un montón de variedad, un montón de sabores y texturas. También quería mencionar, no sé si mencioné, el nombre de esto, me olvido el nombre, es Sansai. Y Sansai significa vegetales de la montaña. Así que estas son cositas que van y recogen así de la montaña, cositas que crecen así salvajes. No son cosas que crezcan en una granja, no son cosas que son sembradas, es todo silvestre. Si ustedes van y se quedan en un templo aquí en el Japón, les van a servir este tipo de comida, es comida vegetariana y muy rico, pero yo he estado conversando bastante rato, así que vamos a ver qué tiene Samuel. Ok, el turno de Samuel. Vamos a ver. ¿Qué Tengo hambre. ¿Tienes hambre? Vamos comenzando Tienes hambre. entonces. La comida de Samuel, él tiene todos los platitos vegetarianos que me tocaron a mí, pero también tiene carne y pescado, que a mí no me tocó. Carne y hongos. Hongos silvestres. Me gusta, mi favorito. ¿Tu favorito? Y un poquito dulce y picante. Y ahora creo que también tienes un pescado. ¿Tuyo no es completamente vegetariano? Delicioso y dulce y salsa teriyaki. Ok, sí, puede ser. Todo muy rico. Todo muy rico. Oh, muy rico. Y también ahora tienes arroz y sopa. Sí, arroz y sopa. A ver, arroz blanco con... ¿Con fritos? El tuyo tiene como unos frijoles Verdes. verdes. Sí. Y ahora un caldo, una sopa. Esta sopa liviana. Ya, es como un caldo, es la misma que yo tomé. Sí. Todo muy rico hasta ahora. Muy Vamos a seguir rico. disfrutando esta comida. Bueno, terminamos todo, no quedó nada en nuestros platos, súper rico y estamos más que satisfechos. Antes estábamos hablando, a ver, ¿vamos a necesitar un postre, sí o no? No hace falta postre porque eso fue suficiente. Yo no pensé que hojitas y honguitos y cositas pequeñas así nos iban a poder llenar para un almuerzo, pero estuvo muy bueno. Hablemos sobre el precio. Ya nos han traído la cuenta. La comida de Samuel, que tenía un poquito de carne y también el pescado, fue 1950 yenes. Y el mío, que fue completamente vegetariano, fue 1450 yenes. Eso en dólares americanos vendría a ser $30. No está mal. Comimos muy rico y es una experiencia única en un hermoso restaurante. Esperamos que hayan disfrutado este video, esta introducción a la comida japonesa, vegetariana, medio tradicional. Y sí, y nos vemos pronto con más videos de comida, más videos de viajes desde el Japón. ¡Chao!